círculo principal de la carita. Justo al centro, muchachos, justo al centro la carita. Vamos a dibujar un poquito la parte del cuello y el cabellito. Justo al centro el círculo principal. Círculo principal, redondito, redondito. Ahí se alcanza a ver, muchachos. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Clarito. Tiene que ser muy clarito, ¿eh? Traten de adaptarse también a la práctica porque este lápiz no le presiones tanto. Tú en tu papel no le presiones tanto. Trata de que sea una presión normal de tu mano. Si le presionas mucho, el lápiz es duro. Vas a dañar el papel. No le presiones muy fuerte, presiónale normalito, ¿sí? En todo el centro de la hoja, miren, ahí quedó el circulito. Bien, me da espacio suficiente para las orejitas y para el cabello. Tampoco va a ser un dibujo así exageradamente grande, pues nada más con que llene mi espacio aquí en mi hojita, dentro de la María Luisa, ¿de acuerdo? Que trate de llenar la gran mayoría del espacio dentro de. Espero que a este punto, muchachos, ya les salgan los circulitos bonitos, ¿eh? El dibujo de bebés es muy limpio. Trazamos, por favor, la mitad del rostro. No se preocupen porque esto lo tengamos que limpiar después. Sí lo vamos a limpiar un poquito, pero tratemos de que se vea nuestro boceto. Los trazos los vamos a tener que hacer bastante, bastante limpios. Traten de ser muy prácticos para sus líneas, no ensucien demasiado el papel. Barbilla. En la parte de la barbilla no se dibuja igual como en un rostro adulto. Aquí lo primero que hacemos es darle una pequeña, perdón, me está faltando la línea de los ojos, justo al centro, de manera horizontal. Aquí coloco la línea para los ojos, justo al centro del círculo. Para la parte de la barbilla se dibuja con todo y cachetitos. Hay óvalo para el cachete izquierdo, óvalo para el cachete derecho, ligeramente fuera del el circulito principal, ¿sí? Ligeramente fuera del círculo principal. Aquí están los dos circulitos, los dos ovalitos, y hay otro más para la barbilla, ligeramente fuera del círculo principal, pero un ovalito horizontal. Se alcanza a ver todo, ¿verdad? Y pongan muchísima atención también en la descripción de lo que voy describiendo. A diferencia de una figura humana, en promedio adulto o adolescente, en un bebé es un poco más cambiante las formas, las proporciones varían un poquito. Otro ejemplo también es la línea de los ojos que se divide en cinco partes, pero si alcanzas a observar, las cinco partes no son iguales. La separación entre un ojo y otro, normalmente aquí en esta partecita de la separación entre un ojo y otro, normalmente es el mismo tamaño del ancho de un ojo. En un bebé no, en un bebé los ojitos están más separaditos que el ancho de un ojo, ¿de acuerdo? Entonces, si tomamos ahí con tu lápiz o como lo quieras medir, si tomamos la distancia, por ejemplo, de este ojito de izquierdo y lo colocamos aquí al centro, más o menos me llega hasta este punto. Entonces es un poquito más grande. Es más ancho el espacio entre lagrimal y lagrimal que el ancho de los ojos. Y esto me lleva a que si tomo en cuenta la medida del ancho de entre lagrimal y lagrimal, veo que es el mismo tamaño que los laterales izquierdo y el lateral derecho. ¿De acuerdo? Me refiero a lo siguiente, pongan atención acá. De todo el circulito, aquí de izquierda hasta la derecha, ya tomando en cuenta, lo voy a dar un poquito de volumen aquí hacia afuera de los cachetitos. Le voy a dar un poquito de volumen aquí hacia afuera de los cachetitos. Ahí está.
Tomando en cuenta esta linecita, dividimos en 5 partes, pero no son iguales. Vamos a tratar de que los ojos queden un poquito más pequeños que los 3 espacios restantes. Esto quiere decir que el lateral derecho puede medir lo mismo que la distancia entre ojo y ojo. Es muy similar, o bueno, de hecho es la misma medida. Lo que mide el espacio entre ojo y ojo, miden los laterales. ¿Sí? El lateral izquierdo mide lo mismo que el centro del área y el lado derecho. Los ojitos se quedan en un espacio un poco más pequeño. ¿De acuerdo? 5 partes, pero no son iguales. Los ojitos tienen un área más pequeñita. No presionen fuerte. Si presionan fuerte van a dañar el papel. ¿De acuerdo? Traten de no presionar fuerte. Antes de seguir avanzando con esta parte central de los ojos, vamos a darle el volumen del cabello. Hacia arriba y hacia atrás, como tal, se tiene que dar el volumen muy, muy amplio de la cabecita para el volumen del cabello. Puede quedar en el mismo tamaño o puede ser un poquito más grande. Todo depende ahorita cuando vayamos midiendo poco a poco desde los ojos. No lo marquen tan fuerte, por favor. Adáptate a el trazo clarito. Hacemos la media luna, por favor. Y colocamos a la altura de los ojos, con el lado izquierdo, el ovalito de la oreja. Aquí pegadito. Lado derecho, el ovalito de la oreja. Vamos a ir corrigiendo un poquito, poco a poco, conforme vayamos avanzando en el dibujo, pero no es un retrato exacto. ¿De acuerdo? No va a ser un retrato totalmente medido. Si te fijas, para quienes ya han estado en anteriores clases y han visto cómo se dibuja un retrato, el retrato empieza desde un ojito, desde una nariz o desde la boca, midiendo. Aquí no, aquí un rostro de bebé, quiero mostrar la manera en cómo se dibuja, incluso aplicado en personajes animados. Esta es una manera diferente de poder hacer. Ahora, como parte importante de la cabeza, siempre vamos a tomar el cuello. Observa la anchura del cuellito, que va aquí, toca un poquito la parte baja de los cachetitos, tiene como una basecita de cilindro. Aquí en esta partecita, cuello cortito. Hombro del lado izquierdo, aquí pequeñito, un ovalito en este punto, y aquí se alcanza a ver el trapecio del cachetito, a la mitad del cachetito derecho. Aquí está el trapecio, es el músculo de la espalda alta que se posa sobre los hombros, y el inicio del hombrito derecho. Únicamente hasta ese punto, no se va a ir hasta abajo del dibujo. Observen el área que estoy ocupando en toda mi hoja. ¿Sí? Dentro le estoy dando espacio suficiente para ahorita que agreguemos el cabello, todo me va a quedar aquí adentro. Y va a dejar un poquito de espacio arriba, a la izquierda, a la derecha y hacia abajo, incluso también. Muy bien. Suficientemente grande para hacer detalles, pero no lo suficientemente pequeño para que se nos pierda. Regresamos, por favor, a los ojos. O bueno, más bien dudas hasta este punto. Vamos bien hasta aquí. Vamos a ir el paso a paso y quiero que le pongan mucha atención porque conforme vamos avanzando, muchachos, esto resulta lo más difícil. Esto resulta lo más complicado porque lo que sigue después de hacer todo el bocetito, delinear va a estar más sencillo. Lo que va a estar también un poquito complicado es la tercera parte de la sombra, pero no tanto como la primera, que es toda la planeación. Me voy hasta los ojos nuevamente. Observa la formita de los ojos. Naturalmente, siempre debemos de comprender primero dónde están ubicados el lagrimal y el rabillo del ojo. El lagrimal, ya me imagino que ya todos saben cuál es el lagrimal de un ojito, donde le salen las lágrimas.
Y el rabillo del ojo es la parte externa. Entonces observamos la figurita del ojo, notamos que el lagrimal está debajo y el rabillo del ojo está arribita. Entonces no tiene la misma altura. Colocamos el rabillo del ojo un poquito más arriba que el lagrimal. No tiene que ser exacto. Insisto, y voy a repetirlo muchas veces, que si te parece, qué bueno. Si no, solamente estamos utilizando los conceptos de cómo se dibuja un bebé. Así que ni se preocupen por la exactitud. Marco del ojo inferior e superior, no le presionen tan fuerte. Sombreamos bien poquito la parte superior del ojo, sombreamos muy poquitito, aunque no se note, digan, no traten de que porque estamos sombreando pensar que siempre va bien oscuro, no, es nada más un pequeño relleno, presión natural de la mano. Si observamos en la parte baja, normalmente siempre existe una línea doble para el grosor de la piel, aquí abajito, una linecita doble para el grosor de la piel. Línea doble, pero para el párpado superior, aquí arribita, una pequeña linecita doble por encima, que es la parte de la cuenca del ojo. Y aquí en el tamaño del iris y la pupila, ¿cuántos recuerdan haber dibujado un rostro adulto, muchachos? Un retrato de un adulto. Ya hay quienes están estado en algún retrato de un adulto. Recuerdan que un retrato de un adulto, el tamaño del iris es correspondiente a la división de 4 partes. Si se acuerdan que dividimos el ojito en 4 partes y el iris mide 2/4 partes del ojo al centro, quitando un cuartito a la izquierda, un cuartito a la derecha. Aquí es diferente, muchachos. La pupila en un bebé, el iris y la pupila en un bebé siempre van a ser más grandes de lo normal. El ojito, no sé cuántos de ustedes conozcan, que bueno, los bebés nacen con los ojos grandes. O sea, el iris y la pupila, el tamaño del glóbulo ocular es casi del mismo tamaño que el de un adulto. Lo único que tienen pequeñito, pues es el tamaño de la cabeza. El espacio, la abertura de los ojos, de los párpados es más pequeño, pero el tamaño del glóbulo ocular, iris y pupila es igual que el de un adulto, entonces es grandote. Por lo tanto, en esta parte se alcanza a ver, normalmente siempre lo vemos así mucho más tiernos, con la pupila grandísima y el iris grandísimo, porque en un bebé cuando nace, el ojo es grande, es igual, casi, es uno de las partes del cuerpo, uno de los órganos en el cuerpo que casi no crece, porque nace ya grande, ya nace grande, ya está del mismo tamaño que el de un adulto, entonces por eso se ven así grandotes. Rompe un poquito la regla de las 4 partes y hagamos el ojito un poquito más grandecito. Pupila y brillo. Recuerden el brillo arriba a la izquierda. La pupila la vamos a rellenar, pero no le marquen tan fuerte, solamente así en clarito. Solo es una planeación. Textura del iris como llanta de bicicleta. Ahí está el ojito izquierdo. Vámonos con el ojito derecho. Misma aplicación. Lagrimal por debajo. Arquito del párpado. También no se preocupen porque los ojos, hay quienes me preguntan de repente, de que maestro, los ojos nunca me salen iguales o simétricos. Y mi respuesta es muy sencilla, los ojos nunca son simétricos. Tampoco, o sea, que le salgan la misma forma espejeando el dibujo, ¿no? No, los ojos nunca son simétricos. Observa este ojito de la derecha, tiene ligeramente el rabillo del ojo más abajito. Un poquito cualquier cosita, el rabillo del ojo es más abajito que el de la izquierda. Y las pestañas incluso están así como que más marcando el ojito hacia abajo. Entonces no se preocupen por la exactitud en el personaje de que no, es que se ve diferente. Tampoco que se vea tan diferente, ¿no? Que se vea un ojo arriba y otro abajo.
Uno en la frente y otro en el cachete, pues ahí sí ya está mal, ¿no? Ya es un Picasso. Puede ser un ojo más chiquito, un ojo más grande. Si te fijas en el espejo, tenemos un ojo más chiquito que el otro. La única perfecta es esta Nicole Kidman, ¿verdad? Es simetría, la actriz, que dicen que tiene una perfecta simetría. Pupila, perdón, iris, dejando bien poquito espacio en el lagrimal. De hecho, aquí también hay una característica de que no se alcanzan a notar mucho los lagrimales y el rabillo del ojo, simplemente se quedan justo ahí. Y no hay un espacio grande para el lagrimal como en un adulto. Nada más se marca toda la circunferencia. Pupila, brillo y sombreamos un poquito la pupila. Rellenamos nuestro iris como llantita de bicicleta. Cualquier cosita de textura. Esa textura al final no la vamos a borrar del todo, ¿eh? La vamos a utilizar. Es como que nuestra primera capita de tono claro en las sombras. También nos va a servir. Colocamos, por favor, un poquito las pestañas. Me regreso al ojito izquierdo. Esas pestañitas, por favor, trata de pensar que es una pestañita individual, ¿sí? No un conjunto de pestañas como lo vamos a hacer en los siguientes lápices. Imagínate que es una pestañita así delgadita, individual, separadita, ¿sí? Por detrás. Cuando utilicemos el lápiz HB, vamos a delinear algunas pestañas y se van a notar como conjunto de pestañas. Es nuestra primera capa. Entre más capas tenga un dibujo, colocamos las pestañas de abajo, por favor. Entre más capas tenga un dibujo, mucho más trabajo se va a alcanzar a notar que se realizó en el proceso. Es mucho más valioso que irte dibujando directo con un solo lápiz, ¿no? Qué aburrido. Eso se aplica mucho en digital, capa por capa, en pintura en óleo, en acuarela, capa por capa. Es lo correcto, es el proceso completo. La separación entre el ojo y la ceja es un ojito. Si duplicamos un ojito de aquí hacia arriba, marcamos una pequeña linecita y observa la posición de los vellitos. Aquí no vamos a enmarcar el ojo, perdón, la ceja como definir un ojito, ¿no? No lo vamos a enmarcar como tal. Solamente vamos a hacer un pequeño trazo aquí punteadito por el centro. Y aquí es donde les menciono desde el inicio que tenemos que hacer un trazo muy limpio. Limpio significa pocos trazos seguros. Observa los vellitos y en esa posición vamos a generar cada uno de ellos. Aquí más o menos a la altura del lagrimal comienzan unos cuantos. Trata de hacerlos a una sola intención sin remarcar los pelitos. Ya si así te sale una línea, así la dejas. Va girándose hacia la izquierda. Observa que es como una cordillera, los de abajo van hacia el centro y los de arriba van hacia abajo también, como una cordillerita. Peina la cejita. Cuando pasemos al siguiente lápiz, al HB, esto ya casi no se delinea. Unos cuantos se van a delinear para que se marquen un tantito más oscuros, pero muy poquito. ¿De acuerdo? Vámonos al ojito derecho. Y de la misma manera, te fijas que esta cejita del lado derecho es como que un poquito más hacia abajo. Un ojito de distancia nuevamente, marcamos un poquito la rayita y a la altura de los lagrimales, aquí empieza el vellito, hacia la derecha. Una cordillera, los de arriba van hacia abajo
y los de abajo van hacia arriba y se unen aquí en el centro formando esta pequeña cordillera. Al centro y va bajando, ¿no? Vamos avanzando con el conjunto de vellitos hacia la derecha, pero va bajando. Está como que más tristecilla esa ceja. Miren, la de la izquierda está más horizontal y la de la derecha está más hacia abajo, ¿ya la vieron? Solamente observamos e interpretamos. No tiene que ser tampoco tan exacto. ¿Dudas hasta aquí? Debajo de los ojos, o más bien alrededor de los ojos, vamos a limpiar, por favor, con nuestro borrador o con nuestra goma moldeable. Vamos a tratar de limpiar un poquito la parte del boceto. Un poquitito, alrededor del ojito. Al centro, bueno, esta parte del centro ya también la podemos eliminar, ya no nos sirve. Aquí al centro. Nada más no hasta abajo porque también sigue la nariz. Alrededor de los ojitos limpiamos nada más. Entre más limpio es mejor. El dibujo de un bebé tiene que ser limpio, limpio, limpio. Pocos trazos. Alrededor de los ojitos comienzo del lado del ojito izquierdo. Están unas ligeras líneas, muchachos, ligeritas, por favor, de las marquitas en la arruguita de la piel, aquí debajo del ojito, muy ligeritas, por favor. Si le presionan de más, se va a ver un bebé anciano. Muy ligerito, marcamos una pequeña capita de sombra y lineecitas así rodeando tantito el ojito. Cualquier cosita. Arribita del ojo, a la altura del lagrimal, también marcamos una sombrita súper ligerita. Súper, súper ligerita. Aquí arriba. Vamos a trabajar un dibujo muy completo. Entre más detalle tengamos con trazos así claritos, mucho mejor. Se trabaja demasiado claro, trazos claros y limpios. Del lado izquierdo, cualquier cosita en la sombrita, aquí a la altura del rabillo del ojo, bien poquitito, muy poquitito. Traten de hacer los trazos bien pegaditos también para que se note la sombra suavecita, suavecita. Si le dejan las líneas muy marcadas y separadas, se va a ver anciano. En lugar de sombras van a aparecer líneas, arrugas. Ojo derecho, aquí hay un poquito más de sombra, pero no le vamos a marcar más fuerte. Hay más oscuridad, sí, pero no le corresponde a este lápiz. Hacemos lo mismo que en el izquierdo. Solamente definimos dónde van. Debajo del ojo. Bien suavecito, suavecito. Al rabillo del ojo también hay un poquito de sombra. Todo con la misma presión del lapicito, siempre claro. Casi imperceptible a la simple vista. Ahí está alrededor. Antes se me olvidó mostrarles, les quería enseñar un ejemplo de no sé cuántos de ustedes recuerdan a la señora Gerber. Si conocen la marca Gerber. Ese es un retrato de la señora. Es el retrato original, el dibujo original. Para los que recuerden la marca de Gerber de la papilla para los bebés, fue un retrato el que utilizaron para la publicidad de la marca. Y esa es la señora. No sé si todavía viva o no, pero ya era una señora mayor. Y observen el retrato, es el original. Después le pusieron un poquito de modificación como parte del logotipo, pero marcaron cualquier cosita los trazos, delinearon un poquito y esta era la marca de la papilla.
Entonces, ese es un pequeño ejemplo para que puedan notar un poco los detalles, los ojotes, las cejas así súper claritas, las sombras muy tenues. Bueno, aunque es un sketch, ¿no? Es un dibujo demasiado simple, pero que les quería mostrar el ejemplo de algo conocido para que pudieran tener una idea de cómo puede ir quedando al final. Alrededor de los ojitos ya tenemos esta sombrita. Ahora vamos a dibujar la ceja. Para la ceja, vamos a contar, por favor, cuántos ojitos de distancia del ojo izquierdo o derecho, el que quieras. ¿Cuántos ojitos de distancia aproximadamente hay hacia la nariz? Pongan atención todos en el puntero del lado derecho en la imagen. Tomando en cuenta la altura, aproximadamente hay, lo voy a marcar con mi lapicito, hacia abajo, aquí está un ojito, ahí pongo el puntero, dos ojitos, tres ojitos. A tres ojitos de distancia aproximadamente llega hasta aquí, ¿sí? Hasta ese punto más o menos. Entonces, del ojito izquierdo, del ojito derecho, duplicamos hacia abajo un ojito, dos, tres ojitos. Y a esa altura, a tres ojitos de distancia hacia abajo, es aproximadamente el espacio donde vamos a dibujar la nariz. Aproximadamente, no es un retrato idéntico. Si crees que salió muy largo, a lo mejor porque los ojos los hiciste muy abiertos, pues simplemente reduce el espacio o agrégale, simplemente empiezan un poquito más arriba. Tres ojitos en promedio. Marcamos el espacio donde terminan esos tres ojitos y observa que el ancho de la nariz corresponde a el ancho de entre lagrimal y lagrimal. A la altura de los lagrimales, bajando exactamente una línea guía vertical justo a la altura de los lagrimales. Aquí con mucha claridad marcamos un pequeño trazo, mucha claridad. Marcamos un pequeño tracito y dibujamos la punta de la nariz con un óvalo horizontal. Más que un círculo, es un ovalito horizontal. ¿Se alcanza a ver? Fosa izquierda, fosa derecha con un ovalito por detrás de la punta. Punta de la nariz es un ovalito, a diferencia de un adulto que la gran mayoría de las veces es un círculo. Aquí en un bebé la nariz es un poquito más chatita, más ancha, entonces se torna un ovalito. Marcamos por favor un poquito al borde del circulito principal en la punta de la nariz, la fosa izquierda, bien poquito delineado, no presionen fuerte. Fosa derecha. Y si observamos, se delinea muy poquito el borde de la fosa por el lado externo, muy poquitito. Trata de delinear tantitito con ese mismo lápiz, hacer una pequeña sombrita ahí. Del lado izquierdo, por encima de la fosa, hay una pequeña sombra aquí. Del lado derecho se marca un poquito más. No le presionamos más fuerte, nada más le hacemos tantito más grande la manchita. Esta manchita casi se adapta a la sombra hacia arriba. Entonces aquí sombreamos tantitito, casi uniendo. O bueno, uniendo precisamente la sombra hacia arriba. ¿Verdad? Un poquito unidos. Hay un brillito en la punta de la nariz, del ladito izquierdo. Miren aquí, este lo mapeamos un poquito. Este brillito no lo tocamos. Una vez que lo silueteamos, no hay que tocarlo. Aquí en el centro también hay otro brillito, ya lo vieron, más vertical. Este brillito. Lo silueteamos y no lo tocamos. Clarito, clarito. Aquí debajo despuésito del lagrimal hay otro brillito que este se me olvidó hacerlo. Ahí está otro brillito. Los diferentes brillos hay que irlos mapeando también como parte de nuestra planeación. Sombreamos cualquier cosita debajo de la nariz a la derecha. Esa sombrita tenue vamos a intentar esferizar así con curvitas, esferizando toda la parte izquierda, la parte derecha, perdón, de la nariz.
esta partecita derecha. Muy suavecito. Sin fuerza, muchachos. Como si no hubiéramos comido frijoles. Suavecito, suavecito. Nariz chatita, nariz cortita. Y ahora, ¿cuánta distancia hay entre la nariz y la boca? Ah, perdón, antes hay que limpiar, por favor, lo que hay ahora alrededor de la nariz. Lo más pegadito a la nariz hay que limpiarlo, por favor, porque ahora sigue la boquita. Aquí alrededor de la nariz, por debajo, hay que limpiar lo suficiente para que podamos dibujar la boquita. Ahí. Y cualquier cosita. Que si se ven los trazos del boceto, no pasa nada, es una clase. Al final quiero que se vean las tres capas, ¿sí? Que se vean las tres capitas. ¿A cuánta distancia está la boca de la nariz? Si utilizamos este mismo ovalito horizontal de la punta de la nariz, hay un ovalito hacia abajo. Si dibujamos ese ovalito en la misma tamaño y medida, pegadito aquí a la nariz hacia abajo, esa es la distancia para colocar la boquita. ¿De acuerdo? A donde llegue el ovalito puede quedar la parte superior o inferior de la boca. Yo la voy a colocar en la parte inferior de la boca, la parte interna del labio superior. ¿De acuerdo? Ahí hay un piquito. Casi es horizontal. Y aquí quiero explicar a detalle, antes de dibujar la boca, primero tenemos que saber qué ancho tiene. Observa por favor en la fotografía, todos en el puntero aquí en la comisura de la boca. ¿A dónde llega exactamente? De lo que ya tenemos dibujado está justamente a la mitad del ojo, justo al centro en la pupila. Del lado derecho también está justo al centro en la pupila. Entonces marcamos una pequeña línea guía muy clarita, vertical 100%, del centro de la pupila hacia abajo. Y ese es el ancho correcto para dibujar el ancho de la boca. Aquí las dos líneas al centro de la pupila. Bien clarito, para poderlo borrar después. Ese es el ancho de la boquita. Sonriendo, si está enojadilla, pues la boca se reduce, pero tienes que observar cuál es el ancho cuando está sonriendo. Ahora, casi horizontal, ahí donde iniciamos, primero iniciamos por la parte interna del labio superior, casi horizontal, muchachos, hacemos una línea. Y digo casi horizontal porque tiene la forma normalmente de un ave. El piquito, obsérvalo, este piquito que dibujé es la parte interna. Luego hay un pequeño arco a la izquierda, pequeño arco a la derecha y pequeño arco hacia abajo que me lleva a la comisura. Obsérvalo. Hacia la comisura una curvita hacia abajo. Y el rematito. Nunca dibujen así recto. Tienen la formita como de un ave en vuelo, como una gaviota en la playa. ¿Se entiende? Labio superior, comienza una formita como un triángulo con curvitas, pero no está desde la comisura, no está desde aquí, está mucho más adentro. ¿Sí? Muy clarito también. Si observan, no lleva un delineado absoluto en el borde. Es como una M, pero muy clarita. Por favor, que no llega hasta las comisuras, se detiene antes. Aquí se esconde antes. Una pequeña texturita vertical, dándole textura y sombra a la labiecito. Ahí.
Ahí está el labiecito superior. Antes de dibujar la base, hay que limpiar, por favor, lo que hay alrededor de la boquita para dibujar el resto. Las lineecitas verticales desde las pupillas, esas ya las podemos eliminar. Ya pusimos el ancho, lo principal. Y alrededor hacia arriba y hacia abajo, por favor, hay que limpiar. Hacia abajo principalmente para dibujar el resto de la boca. Ahí abajito. Dientes, primero los dientes superiores, por favor. Dibujamos podemos comenzar con el centro en la encía. Aquí una pequeña separación para la encía. Bien, no tan despegado, por favor, del labiecito superior. Muy cortito el espacio. Encía, dientecito izquierdo, muy cortito también con un recuadro horizontal. Dientecito a la derecha. Hay dos dientecitos a la derecha pegaditos. Bueno, también dos a la izquierda, pero el de la izquierda se esconde un poquito más. Parece que no está sonriendo, ¿no? Está así con los dientecillos de fuera. Bueno, ahí están los dientecitos, por favor, primero los de arriba primero, para que nos pueda dar un sentido más completo. Dibujamos los dientes, después el labio y sombreamos un poquito la parte interna. Después de esto le damos la separación para el grosor de la lengua. Y formamos también los tres dientecitos de abajo. Muy claritos, por favor. Es uno, dos, y el tercero pegadito al segundo. Bien pegaditos. Parte interna de la boca. Y esto vamos a intentar sombrearlo. Todo lo que hay entre los dientes. Sin presionar demasiado, por favor. Toda esa parte interna. Después otro arco después de los dientes para la encía. Para la encía y la parte interna del labio inferior. Y ya observa el detalle. Que si te quedó la boquita más abierta, más cerrada, no pasa nada. No influye mucho en la composición. Grosor para el labio inferior, ese sí llega al borde de las comisuras, ya te diste cuenta. Ese sí llega desde las comisuras, desde la comisura izquierda a la comisura derecha. Un arco sencillamente. Voy a limpiar el resto hacia abajo. El tono clarito, muchachos, el 6H en tono clarito nos sirve, como lo dije al inicio, para equivocarnos todo lo que queramos, corregir en el momento. Pero tienes que aplicarlo muy clarito, porque si le presionas muy fuerte y si te equivocas, si le presionaste fuerte, ya no se va a borrar, se va a quedar ahí la marca fea. Pues por eso insisto en que lo tengan que hacer muy clarito. Un poquito de sombra para el labiecito inferior. Textura y sombra. Hay unos cuantos brillitos, esos los vamos a poner después. La encía también se sombrea un poquitito. No se va a quedar vacía. Lo que sí se va a quedar vacío son los dientecitos nada más. Ahí está. ¿Qué es lo que le va a dar una mayor sonrisa, muchachos, al bebé? Cuando en un adulto, cuando en un bebé, lo que le da la mayor sonrisa es la comisura. Después de las comisuras, por ejemplo, aquí se le marca el piquito, un orificio, un hoyuelo. Del lado derecho no tanto, pero es la comisura que conecta entre la boca y la nariz. Esta línea de expresión súper suavecita, conectando con una sombra muy suave hacia la fosa izquierda, y sombreamos muy clarito, suavecito, parejito los trazos.
así como lo hicimos en el ojo alrededor. Y observe el rematito de la sonrisa que baja con una sombrita más marcada y un poquito abierta. Eso es lo que va a generar y aumentar la sonrisa, esa comisura, pero súper suave, ligeramente degradada hacia el cachetito, por favor. Degrada tantito, sombrea, paséate con la sombrita, que conecte tantito con el ojo izquierdo. Cualquier cosita y tonos muy claritos. En el labio superior, por encima, el surco labial, aquí tiene una sombrita muy ligerita también en el surco labial, en triangulito. Observen las formas, el triangulito aquí en el surco labial. Y todo el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, lleva un poquito más de sombra. De entre la nariz y la boca, lleva un poquito más de sombra. No le presionamos tan fuerte, simplemente rellenamos más. Pero parejito el trazo, por favor. Parejito, parejito, parejito. Que no se vean las rayas tan separadas. Súper suave, parejito. Y aquí se conecta hacia la comisura de la boca. Que básicamente, muchachos, les mencioné hace un momento que eso es lo más importante en el dibujo. Esto ya queda como la primera capita de sombra, la primera capa de tono claro. Y eso se va a ver al final. Ahí ya lo hicimos sonreír mucho más. Y no le colocamos esas comisuras en la boca conectando la nariz y la boca, el ancho de la boca no se vería no tan sonriente, ¿no? Ya lo hicimos sonreír. Incluso si le quieres alargar un poquito más la comisura hacia los lados, también pudiera aumentar esa sonrisita. La que va a aumentar también es la sombra, pero no con este lápiz, aquí en la parte baja de las comisuras. Eso también va a hacerlo sonreír muchísimo, pero ya cuando nos llegue hasta ese lápiz, todavía no. Mientras nuestro boceto ya está muy completo. Ahora, aquí yo eliminé ya la barbilla porque me va a quedar un poquito más abajo. Simplemente limpio aquí abajito. Y hay un ovalito debajo de la boca. Observa un ovalito que tiene el ancho del ovalito en la barbilla. Escuchen muy bien. El ancho del ovalito en la barbilla es horizontal y mide lo mismo que el ancho de la nariz. Ya vieron en la fotografía. Lo que mide toda la nariz de ancho es exactamente lo mismo que el ovalito de la barbilla. Entonces, esto que tiene de ancho la nariz, perdón, es el mismo ancho que va a tener el ovalito aquí en la barbilla. Y aquí dibujamos el ovalito debajo. Si te fijas, está ligeramente hacia la izquierda, ¿verdad? Así la barbillita más hacia la izquierda. Ahí está el ovalito, clarito, clarito. Ovalito horizontal. Ya tenemos lo más importante que es ojo, nariz y boca en cualquier rostro. Y en un bebé, ahora viene la otra parte que complementa, que son la barbilla y los cachetes. Y a este personaje, quienes no conozcan la manera correcta de hacer un bebé y solamente conozcan la manera de hacer un personaje promedio adulto, le pondrían la barbilla así triangular y rompe todo el esquema, ¿no? En un bebé es todo circulitos para los cachetes y la barbilla. En lugar de hacer una sola figura para la barbilla triangular o en trapecio, aquí son tres ovalitos. Barbilla, cachetito izquierdo. Observa que el cachetito izquierdo y el derecho, la parte más aquí de curvita llega a más o menos a la altura de la boca, ¿ya viste? A la altura de la boca ahí está ese ovalito. Entonces hay que colocar ese óvalo, que la curvita aquí en la base del óvalo del cachete esté a la base de la boca. Y mire,
Aquí en esta basecita de la boca, hasta ahí debe de llegar el ovalito del cachete. Qué tan cachetón? Ustedes deciden. Varía muchísimo, hay personajes bebés bastante cachetones. La gran mayoría son cachetones, unos más que otros. Y aquí el ovalito del cachete conecta con la barbilla. Respetando todos esos puntos, vas a obtener un trazo, un rostro promedio y completo. Ovalito del cachete derecho, donde la terminación en la curva inferior de este óvalo sea a la altura de la boca. Corregimos y unimos hacia arriba. La gran mayoría de las veces nunca, siempre es para modificar la primera parte del boceto. Así que lo primero que hicimos antes de los ojos, nariz y boca es solamente la guía de dónde partir. Delineamos un poquitito el contorno de los cachetitos a la izquierda y a la derecha. Limpiamos antes de sombrear, por favor, hay que limpiar el bocetito sobre los cachetes. Hay que limpiar. Si no, se nos va a quedar todo eso sucio y se van a ver en lugar de sombras como líneas de expresión, arruguitas en la piel y se va a ver un personaje anciano, un bebé anciano como Benjamin Button. Limpiamos toda la barbilla y los cachetes. Después de limpiar muy bien, aquí por debajo colocamos la sombrita, toda la sombrita pegadita a la barbilla, a los cachetes, todo esto por debajo, miren, sin presionar fuerte nuevamente. Aquí por debajo sombreamos súper suavecito, bien pegaditos los trazos, bien pegaditos, por favor, muchachos. No hagan líneas separadas y feas. Hay que ser muy minucioso, muy similar, fíjense, muy similar a un rostro de bebé. Es también cuando se hacen retratos femeninos, cuando el modelo femenino, la modelo femenino, tiene la piel muy limpia. Es de los más difíciles o de los más complicados al momento de elaborar las texturas, porque casi no tiene líneas de la piel. Se trabajan más las sombras, súper suavecitas las sombras. Barbillita, tiene una sombrita debajo de la boca, muy suavecita también, como en el ojo, aquí rodeando por debajo, que se nota muy clarito, muy clarito. Así como lo ven ustedes en la camarita, fíjense que sí me ayudó los parámetros que modifiqué. Así como lo ven ustedes en mi cámara, se logra ver aquí con mis ojos. Es muy clarito el trazo. Pónganse lentes para los que tengan problemas de la vista, que sí pasa también. Pero espero que sí logres ver tus trazos. Barbilla del lado derecho, con un poquito de sombra menor. Aquí hay una linecita de sombra, miren, esta partecita. Te fijas que no dejo de mover el lápiz, sombreando, pero como lo estoy presionando muy ligerito, se van llenando de sombras parejitas, parejitas, de trazos claritos. El cachetito derecho lleva mucho más sombra. Parejito también, parejito. Abran bien los ojos en estos detalles para que no se les vayan a salir las líneas muy separadas. Puedes hacer una primera capita de sombra y regresarte a cubrir algunas lineecitas que quedaron separadas. O hacer alguna línea, alguna sombrita cruzada para llenar los espacios. También se puede. Súper suavecito. Aquí en los cachetitos, antes de pasar a otra cosa, se marcan algunos brillitos.
Aquí hay algunos brillitos, por ejemplo, en esta partecita, en la comisura del lado derecho, por arriba y por abajo de la boca. El triangulito de luz aquí en el pómulo, en esta partecita también. Lo voy a marcar para que no se me pierdan al momento de saber dónde van los brillos, estos brillitos de aquí. Arribita del cachete, a la izquierda del cachete hacia la boca, también en el cachete izquierdo. Aquí se marca todas esas lucecitas. Una silueta como un frijolito. Toda esta sombrita del lado derecho sube hasta la frente, más bien hasta la ceja y arriba hacia la frente. Sin presionar tanto. Aquí me voy a detener un poquito porque necesitamos limpiar esta línea del marco en el círculo principal, el primerito que hicimos. Termino de limpiarlo todo esto, porque ahora es lo que sigue. ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos? Ya terminamos lo más importante, ¿eh? Ojo, nariz, boca y los cachetes y la barbilla, que es lo segundo más importante. ¿Vamos bien? ¿En velocidad vamos bien? No se me van atrasando hasta este punto. ¿Se parece? ¿No se parece? Si se parece, qué bueno. Si no, no importa, con que al final, si escondemos la imagen, observa tu dibujo y si te llega a ver como un bebé, está muy bien. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor, para poder avanzar. Ya lo demás está un poquito, bueno, no tan sencillo porque también viene el cabellito, pero sí ya es un poco menos exacto, vaya. Elvis, cuando lleguen hasta aquí. Muy bien, gracias. Vámonos hacia la frente, por favor. Para la parte de la frente, saber qué tan grande es la frente, muchachos. Nuevamente marcamos con los ojos. Vamos a medir. Observa, por favor, dónde voy a colocar el puntero. Aquí en esta linecita. Se alcanza a ver que es la parte más alta de la frente, ¿correcto? Esta partecita donde estoy colocando el puntero. ¿Cuántos ojos de distancia hay hacia ahí? Vamos a medir, por favor, todos atención aquí en la fotografía del lado derecho. Voy a medirlo con el ojito derecho. Hacia arriba, un ojo me llega aquí. Dos ojos aquí. Tres ojos aquí. Cuatro aquí. Cinco aquí. Seis aquí. Siete ojitos de distancia hacia esta parte. ¿Sí? Cualquier cosita rebasa, pero con siete ojitos de distancia creo que va a ser más que suficiente para saber un promedio de la frente. Es una frente muy grande, la cabeza de un bebé es bastante amplia. Entonces tomo la medida con el ojito derecho y cuento siete veces hacia arriba. Uno, y marco. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Hacia ahí. Siete ojitos hacia arriba. Muchos hasta este punto dicen, ¡ay, está bien frentón! Es demasiado la cabeza. Confía en las medidas. Un bebé tiene la cabeza, la frente muy amplia. De todas maneras, esa es la parte más alta de la frente. Se va a ocultar con mucho cabello. ¿Sí? Confía en esa parte. Trazamos esta pequeña linecita guía y cerramos un poquito la frente, muchachos, con algunos mechoncitos de cabello. Miren, aquí de hecho el primerito cubre un poquito las líneas. Trata de hacer un poquito por pares y algún par de texturitas.
un poquito de texturitas. Enmarcamos toda la frentecita primero del lado derecho. Únicamente la frentecita la enmarcamos por la parte interna. Hacia la izquierda, aquí hay un churrito. En lugar de dibujar la frente, se enmarca por el cabellito. No tiene que ser el mismo peinadito o la misma posición del cabello, no. Aquí está unos mechoncitos bien pegaditos a la ceja izquierda. Primero dibujamos estos mechoncitos sobre la oreja para después definir la orejita. Unos que rebasan. Ya vieron que el cabello cubre mucha parte de la frente. Lo que nos interesaba primero hacer la parte más alta, a 7 ojitos de distancia. Entonces, tomando en cuenta esto, ahora podemos darnos cuenta si el volumen del cabello, esta media luna que pusimos al inicio, nos quedó bien o no. En mi caso, le falta todavía mucho más volumen hacia arriba. Después de esa medida de la frente, voy a limpiar entonces la media luna que había puesto al inicio para poder aumentar ese tamaño. Aquí sí, lo más importante nada más es esta medida. Si quieres seguir midiendo hacia arriba, aunque la imagen está cortada, no podemos medir exacto, pero sí podemos ya darnos cuenta a ojo hacia dónde colocar el volumen del cabello. Yo lo voy a aumentar un poco más. Miren, este volumen es el que le voy a agregar para corregir. Y ya se ve mucho mejor. Volumen más alto. ¿Están de acuerdo que el volumen de la cabeza de un bebé es mucho mayor que el de una persona adulta? Eso es lo que difiere también de un promedio de un dibujo, un rostro adulto, vaya. Damos un poquito la silueta en el cabellito por fuera, así como lo hicimos en la frente, un par de siluetitas y texturas. Aquí en las partes que están incompletas, trata de completarlo tú con un par de texturitas también. Aquí al centro tiene el cabellito muy enredadito. Podemos trabajar con garabatos también. Y arribita unos cuantos mechoncillos así despeinadillos, siguiendo el desorden de los trazos. Eso es más aleatorio, ¿eh? No hay en sí una manera de poder hacer exacto un cabello, al menos en este ejemplo no lo hay, es nada más seguir el desorden. Donde sí lo hay, pues es en ejemplos más peinaditos, ¿no? Más bien formados. Una vez tuvimos una clase precisamente de cabello. Ahí está el volumen de la cabecita. Ahora sí, una vez teniendo el volumen de la cabecita, podemos terminar de sombrear aquí la frente del lado derecho, la parte interna de la frente. Súper suave. Esferizamos un poquito con trazos muy claritos, más del lado derecho. Mucha más sombra del lado derecho. Miren, aquí por encima de la ceja derecha hay también un poquito de sombra, pero extremadamente clarita. Casi no se nota, pero si lo logran apreciar en la fotografía. Y también nuestra lógica es que pues es una frente redondita, ¿no? No es plana.
Del lado izquierdo también una sombrita súper suavecita debajo del cabellito. Y hacia la izquierda, cualquier cosita. Completamos las orejitas. Ahora, primero dibujamos el cabellito porque las orejas van por detrás. Orejita izquierda. Observa que la altura de la base en la oreja está a la altura de la nariz. Cualquier cosita más abajito, ¿no? Cualquier cosita más abajito de la base de la nariz. Ahí es donde termina la orejita. Entonces aquí me quedó, yo creo que me quedó correcto. En aquí la base de la nariz, ahí está el lóbulo, abajito. El lado derecho también. Ese sí lo tengo que bajar tantito más. Cualquier cosita un poquito más abajo de la base o del borde de la nariz. Orejita izquierda. Comienzo desde el lóbulo. Algo bien importante, muchachos. A ver, permítanme un segundito porque me voy a traer una hojita. Tráiganse una hoja suelta, limpia. Una hoja suelta y limpia. Déjenme voy por la mía. Eso es importante, permítanme un momento. Listo, ya me traje una hojita, muchachos. Esto es importante. Como parte de un dibujo, así como les expliqué al inicio todo lo de los lapicitos y eso. Miren, me traigo esta hojita. Es una hoja de máquina. Una hoja de papel bond. Una hoja normalita. Esta hojita se utiliza, muchachos, normalmente cuando somos muy sucios o desordenados. Se nos mancha mucho aquí esta parte de la mano, ¿no? Estamos presionando la mano sobre el dibujo. En un lápiz claro no pasa tanto porque el lápiz claro, el lápiz duro, el 6H, no suelta tanto polvito. Pero para el caso, como ya voy a dibujar la orejita y tengo mucha sombra aquí, les recomiendo que utilicen una segunda hojita, la coloquen por encima, dejándola caer. No la arrastren porque si no, pues van a difuminar todo, van a manchar todo. No, coloquen la hojita con los dedos aquí abajito y déjenla caer, ¿sí? Dejando caer la hoja. Y entonces, sin que se mueva la hojita, aquí con tu otra mano presiona un poquito, apoya esta parte y haz que no se mueva para que coloques tu mano aquí, porque si no la tienes, vas a presionar tu mano sobre el dibujo y vas a empezar a manchar todo. Y esa es una herramienta bien importante. Colocamos la hojita y dejamos caer un pedacito, una hoja suelta. Entonces esto me va a permitir dibujar con mucha comodidad la orejita izquierda. El aretito, aquí observamos el aretito en circulito también. En el lóbulo un poquito de sombrita del lado derecho del arete. Y colocamos la silueta. La parte interna de la orejita, bueno, de hecho aquí completamos la mejilla en el rostro. Y la parte interna hacia el oído. Una sombrita muy suavecita. Observen, por favor, las sombritas. Debajo del cabellito también hay sombra. Como parte del cabellito. Más que de la oreja, es sombra proyectada sobre el cabello. Sobre la oreja del cabello. Muy bien, ahí está. Del otro lado, pues no necesitas poner la hoja, porque, bueno, a menos de que seas zurdo o zurda. Si eres zurdo o zurda, colocas del otro lado y comienza a dibujar aquí. ¿Sí? Es para que podamos apoyar.
Entonces, aquí nuevamente, perdón, aquí me tapa la sombra. Colocamos, terminamos de definir esta parte y bien suavecito nuestro trazo, delineamos la mejilla, definimos el lóbulo en la oreja, el circulito del aretito, y hay mucha más sombra de este lado. Vamos a intentar marcarla muy suavecita, sin presionar tan fuerte nuevamente, como en todo, separando un poquito los espacios nada más. ¿Sí? Separando tantito los espacios, una sombra muy tenue sobre toda la orejita, acá por debajo de la oreja también. Ahí está completo todo el rostro. Le voy a tener que bajar un poquito los hombros y agregar el cuello. El cuello yo se lo había eliminado. Tengo que agregarle el cuellito como al inicio. Ahora sí, pues ya que va a quedar correcto. Comienzo con la sombrita del cuello y debajito del rostro, hacia la izquierda y hacia la derecha. Sombra muy tenue. La linecita esta se va a marcar mucho más con el segundo lapicito. Repito, la gran mayoría del trabajo es con este primer lápiz. En un bebé, en un anciano, que una vez tuvimos una clase de ancianos, la gran mayoría del trabajo es con este primer lápiz y con el tercero, con muchísimas sombras. En el de un bebé no. Aquí voy a bajar tantito los hombros. Cualquier cosita del hombro. Del lado derecho también lo voy a bajar. Y abajito del cachete. Del lado izquierdo casi no lleva mucha sombra. La poquita sombra que tiene, vamos a intentar hacerla muy suavecita y clarita. Aquí por debajo. Bien pegaditos los trazos, por favor. Para que se vea una sombra parejita, parejita y tenue. Del lado derecho, mucha más sombra, pero no significa que tengamos que presionar tan fuerte, ¿no? La presión natural de tu mano. Se va a notar un poquito más que la de la izquierda. Con el lápiz hacia acostadito podemos ir sombreando parejito, parejito. Esa sombrita más intensa es la de la cabeza. Y listo, muchachos. Hemos terminado la primera capita. Es la más importante. Tráiganse, por favor, el lápiz HB. Vamos a comenzar a delinear con el HB. El HB es el lápiz de tono medio. ¿Dudas hasta ese punto? Bien, me regreso nuevamente a los ojos, muchachos, y se van a dar cuenta que es un trabajo ya mínimo en la parte de delineado, porque la gran mayoría se va a quedar con este tono, la gran mayoría. Solo muy poquito se va a delinear. Hay mucho trabajo en el cabello, sí, pero esa es ya con el tercer lapicito. Le voy a poner nada más un ejemplo y lo demás va a ser repetición. Pero al momento de delinear, tráiganse el lapicito HB. Esto ya va a estar rapidísimo. Si te fijas, todo el tiempo que le dedicamos a este es la mayoría. Nos regresamos al ojito izquierdo. Tráiganse la hojita y coloquemos la hojita sobre el lado derecho para poder dibujar el izquierdo.
Solo en las partes más marcadas. No se trata de hacer una caricatura, no se vayan a pasar. Delineamos sobre la pestaña superior. Déjenme acerco aquí el dibujito, la fotografía. Vamos a delinear el ojito izquierdo. Sigue, por favor, tu trazo en el boceto. No varíes ya que está tu bocetito. Y aquí comenzamos con las pestañitas. Trata. Espero que la punta de tu lápiz esté muy bien, muy finita. Trata de posar una pestañita sobre las que ya tenemos. No sobre todas, únicamente las más oscuritas. Y esto te va a generar un conjunto de pestañas. También con el HB, con ese lápiz de tono medio, no hay que presionar tan fuerte. Es la presión natural de la mano. La línea de abajo no se remarca tan fuerte. La pestañita inferior, cualquier cosita, delineamos unas cuantas. Unas cuantas. Y el primer lapicito ya hizo yo creo que el 70% de todo el trabajo ya lo hizo. Delineamos, la base no se delinea demasiado, eso se queda así clarito. Con la capita del lápiz anterior, con eso es más que suficiente. Delineamos el iris. Este sí se delinea un poquito más fuertecito. O bueno, con la presión natural, vaya, que se vea el lápiz HB. Pupila. Pupila la delineamos y la rellenamos normalito, no presionen tan fuerte, la presión natural de la mano. ¿Sí? La presión natural de la mano. Al final le vamos a dar otra tercera capa con el lápiz más oscuro. Defino un poquito el ojito, perdón, el brillo. Y aumento la textura de la pupila, perdón, del iris. De la orillita del iris hacia el centro. Casi como dibujar pestañitas. De la orillita del iris hacia adentro. Genero texturas. Aquí es donde hay mayor trabajo del delineado. Observa que hay un ligero brillito por debajo. Esto lo dejamos un tantito vacío. Y con mucha suavidad, aquí podemos presionar más poquito. Rellenamos un poquito más el iris. Lo rellenamos tantito más. Sombreamos muy suavecito el glóbulo ocular aquí por encima. La pestañita la voy a aumentar en grosor. En el lagrimal hacia la derecha. La línea del párpado en la cuenca por arribita de la pestaña. Esto también va un poquito delineado. No presionen tan fuerte, es la presión natural de la mano. Se van a dar cuenta que como es un lápiz más oscuro, fácilmente se va a trazar esas líneas. Por eso les insistí en el anterior lapicito que no presionaron fuerte porque cada lápiz tiene su función. Y sombreamos un poquito alrededor del ojito por debajo también. Cualquier cosita, no le presiones tan fuerte porque si no se va a ver un viejito. Sombrita, aumentamos bien poquitito la sombra. Una presión ligerita con tu mano. La gran mayoría se va a quedar con el primer lapicito. Y en la ceja también les he dicho que unos cuantos son los que solamente se van a delinear, solo unos cuantos. Que no haya demasiada diferencia, por favor. Que se mantenga más clarito. Solo unos cuantos vellitos. Te digas que es menos trabajo. Observa la diferencia entre el ojito izquierdo y el derecho. Me voy al ojito derecho.
Y ya no ocupo mi hojita. Empiezo desde el lagrimal, que lleva más oscuridad aquí en el lagrimal del ojo derecho. Marco superior en la pestaña. Delineo. Dibujo la pestaña antes de que se me haga chata la punta. Dibujo sobre las pestañas que ya hice en el boceto, haciendo más anchas algunas para que se generen como conjuntitos, pares o tercios de pestañas. No hago nuevas, no, delineo sobre algunas que ya tengo. Parpadito superior. Debajo del ojo, con bien poquito delineado, cualquier cosita por dentro del ojo. Pestañita inferior, delineo algunas, solo algunas de las pestañitas de abajo, más cortitas, mucho más cortitas. Delineo iris. Defino pupila, brillo y relleno pupila sin tanta fuerza. Lo natural que me dé ese lapicito. Si necesita mayor oscuridad, este lápiz no es el correcto, es el que sigue. Texturita del iris hacia el centro, el orillito del iris hacia el centro, como pestañitas. Hacia el centro, hacia el punto de fuga. Y después sombreamos con menor presión con ese mismo lapicito, dejando que se vea el brillo 100% blanco. Si tienes un borrador de lapicito, como el que te dije que iba a mostrarte, como este, con este, por ejemplo, puedes borrar esos brillitos. Si se generó una sombrita y con la escobetilla quitas el polvito. Muy bien, ahí está el ojito derecho. Cejita, cualquier cosita, unos cuantos vellitos. Delineamos, observa dónde están los más marcaditos y los demás se quedan muy claritos. Ahí es. A menos de que quieras hacerlo más cejón, ¿no? Como cuando yo estaba chiquito. Ay, en cejón, yo. La naricita, muchachos, la gran mayoría se va a quedar con ese lapicito. Ah, perdón, me falta alrededor del ojito. Dijimos que aquí alrededor del ojito había más sombra entre el lagrimal y la nariz. Esa sombrita súper suavecita. Vamos a oscurecer este huequito, que les dije que no lo hacíamos con el primer lápiz. Se van aplicando con los lápices que siguen. Hay muchos más números de lápices, muchachos. Para los que no los conozcan, hay muchos más números de lápices. Estos tres son los recomendados para tener una diferencia entre tono claro, tono medio y tono oscuro, muy marcado. Pero hay una variedad de números seguiditos. Entre mayor sea el número para la letra H, más clarito es entre mayor sea el número. Y para los de la letra B, entre mayor sea el número para la letra B, más oscuro es. La letra H dijimos que significa duro en inglés. Y la letra B es black, negro. Por eso las siglas de H y B. Sombreamos un poquito más aquí en el lado derecho de la nariz. Sobre la fosa, aquí lleva mayor oscuridad. Pueden ser movimientos circulares, pero bien pegaditos entre sí.
muy pegadito. No busques un hiperrealismo, muchachos, no, nada más practica los trazos pegaditos, que si te sale bien, bien real, muy, muy realista, pues qué padre, ¿no? Pero es cuestión de tiempo también. Esa fosa izquierda, la fosa derecha lleva más sombra, la fosa derecha es bien poquita sombrita, aquí le agrego nada más, un poquito. Sobre la naricita aquí me faltó, fíjate, con el primer lapicito, pero con ese se lo agrego con bien poquita presión. Las fosas se delinean un poquito más, cualquier cosita más. No estoy haciendo fuerza excesiva, es una presión bien natural de la mano. Fosa derecha, que el huequito de la nariz. Y miren, ahí quedó ya la ojos y nariz. Ahora sigue la boquita, pero antes de la boquita sombreo un poquitito más, cualquier cosita aumento la sombra del lado derecho, debajo de la nariz, aquí hacia abajo. Hago un degradado hacia abajo. Súper suavecito. Entre más pegadito las líneas, mucho más suave la sombra. Aquí encimita de la boca de igual manera. Y no delineen las comisuras, ¿eh? Se sombrea nada más, solo con la pura sombra. La comisura del lado izquierdo, cualquier cosita aumento la sombrita. Bien poquitito, por favor. Hay una poquitito, poquitito. Si me paso ya se ve viejito el bebé. Comienzo con la boca desde las comisuras que están bien oscuras. Comienzo con la parte interna, encimita de los dientes. Trato de delinear con pocos trazos, trazos limpios. Ahí por debajo, el labio superior no se delinea, solamente voy a colocar un poquito más de sombra aquí pegadito a la línea de abajo. Dijimos que no se enmarca, pues tampoco tienen los labios así pintados, ¿no? Solamente con sombrita. La primera capita con el lápiz 6H ya eso definió todo eso. Los dientecitos no se dibujan cada uno, solamente el contorno, mira, solamente en la parte de abajo, porque hacia abajo vamos a sombrear toda la parte interna de la boca, solo la parte de abajo. También en los labiecitos de abajo, solo la siluetita, el marco, solo eso. Porque en esto ya voy a sombrear aquí un poquito más. Puede quedarse en una sombra parejita. La parte interna de la boca, de la lengua mucho más oscura. La mayor oscuridad la conseguimos con el otro lapicito o presionando más fuerte con este, pero puedes modular tantito la presión sin dañar el papel. No dañen el papel. Cualquier cosita, presiono tantito más marcado. La encía, la encía y el labio inferior. Aquí el marquito, un delineado muy tenue, muy sutil. Y hay mucha más sombra en las comisuras, miren aquí en la parte pegadito al labio superior. Esta es donde hay más cantidad de sombra. Y delineo muy fuerte. O bueno, no fuerte, sino con una mayor presión. Hacia abajito, por debajo de los dientecitos, tantita sombra. Aumento cualquier cosita de la sombra. Y la comisura del lado derecho también lleva una presión más oscura. El labiecito de izquierda primero y aquí lleva también la sombra que les dije que esto les iba a hacer sonreír muchísimo más.
Muchos se desesperan porque con el primer lápiz no les da un dibujo exacto. Y siempre les dijo, tranquilos, tengan paciencia porque no nada más se trata de un lápiz, son diferentes. El segundo le va a beneficiar también. Coloco unas ligeras sombritas debajo del labio inferior, hacia arribita, con un poquito de sombra de línea, de fino más bien. El labicito inferior hacia la derecha y una sombrita muy marcada acá en la comisura, así como en el lado izquierdo. Y este huequito, esta sombra que genera este lapicito, hace un hueco más pronunciado y hace que la sonrisa aumente muchísimo. ¿Ya vieron? Y aumentó muchísimo la sonrisa con la sombra. Para eso nos sirven los lapicitos. Y nuevamente ya terminamos lo más importante, que son ojo, nariz y boca. ¿Qué otra parte lleva de sombra? Solamente un poquito, cualquier cosita el delineado aquí de la barbilla, cachetito derecho. Si aumento tantito la sombra aquí en la barbilla es muy mínimo. Delineo con un trazo muy limpio hacia la derecha y debajo del cuellito simplemente aumento un poquito la sombra. No lo delineen como caricatura, ¿eh? Es un delineado muy sutil, muy suave. Así como sombreamos la sombra de la nariz debajo, la sombra debajo de la nariz. Muy similar vamos a sombrear el lado derecho de la mejilla de todo el rostro con un poquito de presión aquí debajo de la boquita, en la barbilla. Hubo una parte más pegadita a la orillita derecha con este lapicito. Solo una parte, ¿eh? No es todo lo que hicimos con el primer lápiz, no. Solo una pequeñita parte, la parte más oscurita. Que si le falta más sombra y ese lapicito ya no nos lo dio, viene el tercer lápiz encima de la ceja. Y casi con este segundo lapicito ya queda la mayor parte de sombra, casi. El tercer lapicito ya nada más va a venir a reforzar cualquier cosita. Porque si te fijas ya no hay tantas sombras que pronunciar, solamente retocar muy mínima parte. La orejita del lado izquierdo, aquí voy a completar la orejita del lado izquierdo solo en este huequito. En este huequito es donde hay un poquito más de sombra, solo aquí. En el aretito cualquier cosita de definición a la derecha abajo. Un delineado muy sutil. Y hay más cantidad de sombra y delineado en la orejita derecha. Es lo que les decía, que este otro lapicito y incluso el tercero vienen a aumentar esa definición de las sombras. Por eso la importancia de repetirles que no presionaran tan fuerte con el primero. El cabellito va a quedar ahora por encima. Y voy a hacer una parte del mechoncito del lado derecho
para darles el ejemplo y cómo van a terminar el cabellito. Ah, pero antes, perdón, quiero completar primero la sombrita de delineado aquí en el cuello, que es otra parte, el último delineado sobre la piel, aquí debajo del cuello. Y la sombrita aumenta, no totalmente. Puedo acostar el lapicito para que me dé una sombrita más ancha. Bien parejita, por favor. Muy, muy parejita. Trato de degradar un poquito, presionando menos. Y un delineado muy sutil aquí en la siluetita. Muy, muy, muy sutil. Que no se vea tan fuerte porque si no va a parecer una caricatura. Hasta ahí únicamente presión normal de la manita. Termino el cabellito. Solo les voy a dar el ejemplo de un mechoncito aquí del lado derecho. Lo demás es repetición. Delineo un mechoncito. Mire, vamos por mechoncitos. Y detectamos los brillitos. De izquierda hacia el centro. Aquí dejo espacio libre para un brillito. Aquí va a quedar el brillito. Y ahora de la derecha hacia el centro. Sombrero. Y ese brillito vacío ya queda marcado. Otro mechoncito. Aquí está. De la izquierda hacia el centro, dejando un espacio vacío, aquí al centro. De la derecha hacia el centro, dejando ese espacio vacío y ya se forma ese brillo. Mechoncito para acá. Lo mismo. De izquierda hacia el centro, relleno y dejo un espacio vacío, un brillito. De la derecha o de abajo hacia arriba, dejando ese brillito. En algunas partes no hay brillitos, se puede rellenar así parejito, normal. Mechoncitos más delgaditos, en algunos no ocupa brillos, simplemente hacemos relleno. Y unos cuantos cabellitos que van así sueltecitos, pues con un solo trazo. ¿Sí? Con un solo trazo nada más. Muy ligerito. Voy a generar otro mechoncito. Dejando un brillito aquí por encima. Otro más aquí y algunos cabellitos así sueltecillos, ligeramente desordenados, cruzados y demás. Pueden tomarle foto de pantalla por si lo quieren completar un poco más. Aquí se les dejo más completito la imagen. Únicamente esa parte, lo demás es repetición, ¿eh? Lo demás es repetición, es buscar el mechoncito, generar trazo de relleno, algunos trazos claros, otros más intensos, pero todos son por mechoncito. Espero que se entienda hasta este punto, muchos. Y acuérdate de rellenar también los huequitos con este mismo lapicito y ahí te puedes ir paseando por todo. Ese es el mismo, Itzel, el HB, no he cambiado todavía. Es el mismo, todo con el HB. ¿Sí? Todo se ve en el mismo tono, en el tono medio. ¿De acuerdo? Ahora ya voy a cambiar al 6B, el más oscuro. Y les digo que el más oscuro tiene bien poquito trabajo. Tiene muy poquito trabajo este lapicito más oscuro. Me regreso nuevamente a los ojitos. Acuérdate de la hoja. Aquí pongo la hojita.
Y se acuerdan que le dije que la pupila es mucho más sombra. Bueno, pues con este, miren, voy a presionar normal también. Y fácilmente con el 6B se oscurece demasiado. Retoco las partes que quiero que lleven mucho más sombra con bien poquito esfuerzo. Con bien poquito esfuerzo. Por eso repito la importancia de insistir que el primer lapicito no deben de presionarle fuerte, es porque ese, el segundo, el HB, y el tercero, el 6B, van a venir a reforzar toda esa sombra. No necesitan presionar fuerte. Es ser inteligente y utilizar las herramientas correctas. Miren, ahí ya cambió muchísimo. Ahorita van a ver la diferencia con el de la derecha. En la ceja no lleva nada. Observen la diferencia con el de la derecha. ¿Cuál se ve más oscuro? Es este, el que ya le apliqué el 6B. Al de la derecha, si le aplico, ya se va a homologar, se van a igualar. Primero en la pupila. Con bien poquito esfuerzo. Y de esta manera, muchachos, no dañamos absolutamente el papel. Nada se daña. Nada se va a dañar. Delineo aquí el iris. Le pueden ahí ir agregando sombras, más detalles, todo lo que quieran. La sombra sobre la pestaña superior. Voy a terminar nada más ojo, nariz y boca, que repito, ya es un detalle muy pequeño con este lapicito. Ahí están los ojitos, es solo lo más oscuro. En la nariz, pues cualquier cosita, los huequitos en la fosa, cualquier cosita. Más en el de la derecha que en el de la izquierda. Y más en este de la derecha. Que si le hace falta tantita más sombrita aquí, nada más hay que tener cuidado de no presionar demasiado porque luego ensuciamos mucho el dibujo. Cualquier cosita. Ya es bien cortito todo el trazo. Donde sí lleva más cantidad de sombra es en las comisuras, miren. Si con el anterior lápiz lo hicimos sonreír muchísimo, con este tercer lápiz va a brillar esa sonrisa. Solo en las partes más oscuras para definir el hueco de la boca. Y las partes más oscuras son las partes pegaditas al labio superior, a los dientecitos. Observen la diferencia. Observen el lado izquierdo con respecto al lado derecho. El lápiz te lo dice todo. Un delineado muy sutil también hacia abajo, en la encía. Por debajo de los dientecitos. Y hacia la derecha de la boca, en la parte interna del lado derecho, lleva más sombra. Aquí relleno un poquito más. En resumen, muchachos, como la gran mayoría de las clases, lo más importante siempre es el primer boceto. Siempre va a ser la primera parte. Muchos se van dibujando directamente con este lápiz. Y se dan cuenta que lo único que hacen es ensuciar todo su dibujo. Cuando dibujan con este lápiz, no sé cuántos de ustedes lo hagan, con un lápiz oscuro o un lápiz HB directo, a menos de que sepas ya dominar las presiones con tu mano. Pero cuando se van dibujando con un lápiz muy oscuro, al final cuando no les gusta, en lugar de corregir, porque no se puede corregir ya si le presionaste con un lápiz muy oscuro, terminan rompiendo la hoja. Y eso es de principiantes, muchachos. Cuando arrugan la hoja,
y la rompen porque no les gustó el dibujo, es totalmente de principiantes. Si conoces los tres lápices, haces un boceto con el 6H, con el más clarito, y si te equivocas, sabes que puedes corregirlo fácilmente. Pero si lo haces con un lápiz muy oscuro, sabes que ya no lo vas a poder borrar porque ya se quedó muy marcado. Esa es la diferencia entre los que conocen y los que no. Una sombrita, cualquier cosita marcada aquí en el cuellito. Espero que les haya gustado, muchachos. Con esto voy a terminar. Lo demás, si lo quieren completar, ahí está la imagen para que le tome un poquito de pantalla. Si no, no importa, es únicamente la clase de cómo es que se utilizan. Y pueden ver ahí, miren, mi objetivo al final siempre es que se logre ver las tres capitas. Si lo quieres completar, pues ya es tu decisión, pero mi objetivo principal es que se logren ver las tres capitas. ¿Están de acuerdo que el primer lápiz hizo la gran mayoría del trabajo? Totalmente, el 70% yo les dije, no, más o menos. El 70% del trabajo, en algunos hasta el 80% del trabajo se hace con el primer lapicito, con la primera capa de dibujo, que es la más pensada. Y voy a sombrear un poquitito más fuerte el hombro. Y de la misma manera, voy a aumentar tantito más el cachetito, la sombra en el cachetito, cualquier cosita, miren, esta partecita más oscurita. Ya bien suave. Ya vamos a terminar, muchachos. Solamente voy a retocar lo que ya tengo completo para que lo vean ya muy bien elaborado. Después de esto ya pueden poner ahí su anuncio de se hacen retratos de bebés. Está padre, ¿no? Dice, ¿y de realismo con qué más fácil es empezar? Es esto mismo, Itzel. Esto es realismo. La diferencia está en qué tiempo, cuánto tiempo le vas a dedicar. Pero esto es realismo, ¿sí? El realismo se hace por capas. Se hace por capas. Y aquí hicimos capitas. Dice que es difícil los bebés. Ah, sí, porque se ocupan trazos muy limpios. Se ocupan trazos muy limpios, pero y de igual manera cabe en el realismo. ¿Sí? No es un retrato, pero hicimos práctica de 3 capitas de color de grises. Hay que practicar, les invito, Itzel, a la tarde, también en la tarde vamos a hacer otro bebé, pero es práctica, o sea, esto no se preocupen que no les salga exacto, es lo que les menciono al inicio, que no nos importe si sale igual o no, lo que importa es que hayamos entendido las 3 capas, la manera del el proceso de hacerlo, y lo demás es práctica. Sí, es esencial que puedan comprender eso. Una vez que estás en una clase, yo les enseño a hacerlo de una manera. Si no les sale igual que como yo lo estoy haciendo en mi papel, eso es normal. Nadie va a salir, lo va a hacer igual que como yo lo muestro aquí. Cada quien tiene una manera distinta de hacerlo. Y más si les digo que no se trata de hacer algo exacto. ¿Sí? ¿No? Con que al final se parezca un bebé y no parezca un perro, está muy bien. Pero lo demás es práctica. ¿Sí? Lo demás es práctica. Acuérdense que es una clase, muchachos, no es una competencia para ver quién lo hace igual que yo o igual que el de la foto, no. Es solamente una clase. Perdón, ya me emocioné, ya me fui. Empecé a trabajar aquí las sombras del cabello. Pero bueno, con eso termino. Es agregarle, aquí en el cabello hay mucho trabajo del 6B, ¿sí? Pero primero del HB y después del 6B, nada más para ir retocando las partes más oscuras. Recuerda, aquí les pongo este ejemplo. Pero recuerden que la principal
práctica o el entendimiento de esta clase es que logren comprender el proceso. Ya después es de que si dices al final, ok, sí me gustó, lo entendí, ahora te toca practicar. No quiere decir que con un solo dibujo ya sabemos todo, ¿no? No lo aprendemos, si no nos salió, pues, pero lo entendimos, hay que practicar hasta dominarlo. ¿Cuántas veces podemos hacer un retrato de un bebé para que nos salga perfecto? No sé, hay quienes tardan hasta 100 dibujos, 10 dibujos, 20, 30, 100, 200, 300, no sé, dependiendo la práctica y dependiendo qué tanto le dediques entre dibujo y dibujo, ¿no? Qué tanto tiempo le dediques entre dibujo y dibujo. Miren, ahí va quedando el mechoncito. ¿De acuerdo? Una vez me dijo una señora, una mamá de un alumno, este, que a su hijo no le salían, a su hija no le salían los dibujos igual que al maestro, por eso se salió de la clase. Y le dije que no es que salgan igual al del maestro, no, es una clase, estamos aprendiendo. Y no comprendió eso. Dijo, de hecho me calificó ahí en la página de Facebook, me dijo que yo solamente hacía el dibujo para demostrar mi habilidad y que no hacía los dibujos sencillos. Y pues mi respuesta pues es que no sé, o sea, no sé qué, no, no sé, a lo mejor quería la señora que yo dibujara feo para que se pareciera al dibujo de su hija, ¿no? No sé. Pero pues yo les pongo un ejemplo y si logran hacerlo muy similar o completísimo, pues qué padre, si no, y para yo haber aprendido a hacer esto, muchachos, muchos años de práctica, ¿sí? Acuérdense que es una clase solamente. Yo les muestro la manera correcta y completa de cómo ustedes a lo que pueden llegar a hacer, pero es práctica. Si a mí me preguntan cuánto tiempo me tardé en hacer retratos así, pues es que toda mi vida he practicado desde los 9 años. Sí, es básicamente constancia y práctica. Dice, eso es lo bueno, fíjate, Itzel, dice, me motiva a ver su dibujo, eso es el objetivo, o sea, mi objetivo no es, y es igual que todos los maestros, no sé, ponme un ejemplo que un maestro no haga el maestro lo tiene que hacer bien, el maestro lo tiene que hacer bien, si no, pues, porque, ¿para qué está ahí, no? Si el maestro no sabe, pues, ¿qué es lo que estoy enseñando? Entonces, esto es precisamente ese es el objetivo, o sea, motivarlos a que lleguen a hacer algo como esto, pero repito siempre que esto es práctica. No doy una sola clase de esto, no, llevamos más de 200 clases en todo el año, Vir, y esto nos va avanzando, va avanzando. Hay muchos alumnos que piensan que con una sola clase, ya porque ya la tomaron, ya lo saben, y no, por eso yo siempre voy repitiendo temas. Dice, pues que la señora no lleve a su hija a la escuela, tampoco porque no tiene todos los conocimientos de sus maestros. Pues sí, es que es para eso. Un maestro enseña a lo que el alumno puede llegar, ¿sí? Y yo también trato imagínate si yo completara todo el dibujo, me llevara, esta parte nada más nos llevó 2 horas. Me llevaría otras dos en el cabello y otra más a lo mejor en el detalle del cuerpecito y los demás. Como 5 horas, imagínate, 5 horas. Pero es una clase, no es una demostración. Si fuera una demostración, pues no les explico, nada más me pongo a dibujar. Y muchos, y también uno me decían eso, ¿no? De que es que el maestro nada más demuestra sus habilidades para opacar a los alumnos y de que, ¿qué? Me dio mucha risa, pero bueno. Entonces no sé en qué concepto tengan un maestro, a lo mejor los maestros que le enseñaron a ella no sabía nada y a lo mejor, no sé, pero bueno, espero que les haya gustado, que hayan comprendido y recuerden que es práctica, yo pongo más clases para que sigamos practicando.
Sí, eso es una parte nada más. Si les gustó, pues qué padre. Si lo entendimos, que qué bonito. Si ya avanzaron en su dibujo, qué genial. Hay alumnos, alumnas que tengo que ya tienen varios meses, ya tienen mucha práctica y al día de hoy dibujan precioso. Eso me da a mí muchísimo gusto. Dibujan después de ya muchas clases, dibujan bien bonito y siguen y siguen y siguen para perfeccionar aún más. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos el día de mañana o al ratito si quieren practicar otro dibujo de bebé. Me van a dibujar a mí cuando yo era bebé en la tarde. Déjenme les enseño la foto del dibujo mío, bueno, de mi foto cuando yo era bebé, miren. Ahí estoy. ¿Qué les parece? Con la boinita. Soy yo de bebé. Ah, no es cierto. Está más bonito. Ah, no, ese está más feo. Yo estaba más bonito. Dice mi mami, ¿no? Que yo estaba más bonito. Cuídense, muchachos. Nos vemos al ratito.